Buenos días, muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro primer ciclo de conferencias titulado Sanar en Casa. El día de hoy cerramos nuestro ciclo con la conferencia La influencia de las emociones en la salud, con el director del Grupo Educativo IMEI Tlaxcala, el profesor Víctor Hugo Murgo Tiscareño, quien cuenta con las licenciaturas en Psicología Clínica y Criminología, con especialidad en terapias alternativas. Bienvenido, licenciada, muchas gracias. Puede comenzar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Pues sí, es un placer, como siempre, estar aquí, compartiendo un poco de información pues que se ha aprendido a lo largo de lo que es la carrera y el proceso de aprendizaje, ya que nosotros nunca dejamos de aprender. Y bueno, qué bueno que nos acompañan. Espero y les guste la información y si tienen alguna pregunta, por favor, háganla saber. Bueno, yo siento que así se hace más vasto el conocimiento cuando hay preguntas y pues se aclara mucha información. Yo cuando tengo la oportunidad de ser alumno, a mí siempre me gusta preguntar, ya que sé que eso de alguna forma pues va a acrecentar no solamente mi conocimiento, sino el conocimiento de todos los que están participando. Y espero que, pues que participen, que pregunten sin miedo, no tengan dudas, no se queden con dudas más bien, sí ténganlas y sáquenlas. Y aquí pues esperamos, ¿no? Voy a compartir una presentación que preparé para esta, este, esta ponencia, pero sí les quiero comentar que este tema a mí me interesó mucho porque yo tengo muchos pacientes, no tanto me dedico a la parte psicológica, sino también a la parte de las terapias alternativas. Y entonces hay gente que luego viene a atenderse en la parte alternativa y que me dice que ya ha llevado tratamientos con varios doctores, varias instituciones y vuelve otra vez a recaer en el mismo problema o en un problema muy parecido al que tenía. Entonces eso a mí me dio curiosidad. De alguna forma yo como psicólogo ya lo sabía que la parte de la enfermedad proviene desde la parte mental, pero yo lo quería comprobar y entonces lo que empecé a darme cuenta es que sí, en efecto, ¿no? La parte física, es muy influenciada por la parte psicológica. Entonces, yo me di cuenta que esto sucedía, pero entonces yo quería saber el origen, ¿no? El origen de, bueno, si esta persona se enferma, no sé, ya sea hipertensión o migraña, ¿de dónde viene el origen emocional? ¿De dónde viene ese origen por el cual esa persona sigue recayendo a pesar de los tratamientos que haya llevado durante mucho tiempo? Porque hay inclusive hasta tratamientos que llevan desde años y vuelven y recaen y recaen. Entonces, yo me di cuenta que a ver la influencia de las emociones en la salud, se puede detectar esa influencia, se puede detectar ese pensamiento, se puede detectar la emoción y podemos llegar a una cura integral, que es lo que nosotros aquí en Sentir buscamos, ¿no? La cura integral desde el aspecto psicológico, el aspecto emocional, el aspecto físico y hasta inclusive el aspecto espiritual. Bueno, les voy a pasar la presentación y cualquier duda ya saben, estamos para servirles. No sé si ya se ve, ¿sí? ¿Ya se ve? Bueno, qué bueno que ya lo están viendo. Pues vamos a empezar. Miren, ¿cómo influyen las emociones en la salud? Bueno, la primera pregunta que quiero hacerles, a ustedes están viendo, es ¿cómo te sientes? Si ven, aquí hay algunas imágenes que representan las emociones que son naturales. Ustedes tienen que saber que existen emociones primarias o emociones naturales. Muchas son consideradas, pues el inicio de todo este contacto emocional dentro de la psique. Por ejemplo, la emoción de la alegría
la emoción del enojo, la emoción del miedo, la emoción de la tristeza. Estas cuatro emociones que estoy diciendo ahorita son consideradas por algunos, algunos representantes de la psicología como las emociones primarias, de las cuales empieza a entrelazarse la parte física. Bueno, ahorita en unos momentos les voy a explicar por qué. Bueno, si ustedes ahorita se preguntan cómo se sienten, ustedes tal vez van a decir bien, ¿no? Que es la respuesta que todo el mundo dice. ¿Cómo te sientes? Bien. Pero tal vez detrás de ese bien haya enojo, haya tristeza, haya alegría, no sé, haya alguna emoción, hasta inclusive miedo. Mas sin embargo, nosotros no decimos me siento con miedo, me siento con tristeza, o al menos que que creamos que la persona en la que se lo compartimos nos lo va a solucionar. Por lo regular, nosotros al tener una emoción, esa así ha sido nuestra educación, al tener una emoción, pues la ocultamos. No somos de entrada al decir, siento miedo, siento enojo, siento tristeza. Al menos que sea muy evidente, es cuando lo reportamos o se lo decimos a la gente con la que nos encontramos. Pero por lo regular, cada vez que yo tengo un sentimiento, lo reprimo. Lamentablemente la educación que nos han enseñado es a eso, a reprimir las emociones, a reprimir el enojo, este, tratar de ser una persona sensata, una persona que no influyen sus emociones en él, ¿no? Tratar de ser serio, con una postura pues diferente, eso es lo que nosotros siempre tratamos de ser. Inclusive hasta la alegría la llegamos a reprimir. De hecho, alguna vez comentaba que la alegría es una de las emociones que más, más se reprime, porque el ser humano es muy sensible en muchos aspectos y entonces hay muchas cosas que le causan pues placer, le causan alegría, una manifestación del placer puede ser pues de alguna forma la alegría. Y pero al causarnos eso, pues nosotros si nos estamos todo el día riendo, pues inclusive yo se los pregunto a ustedes, si ustedes están todo el día riendo, ¿qué creen que van a pensar de ustedes, no? Y en automático la respuesta educada es, pues van a pensar que estoy loco. Por eso es que la emoción se reprime. Si yo estoy todo el día enojado, ¿qué van a pensar de mí, no? Entonces, pues tal vez van a pensar que, pues, soy una persona madura, porque soy enojado. Y entonces, de alguna forma, trato de que mi enojo no sea enojo, sino que sea una forma de creer o hacerle creer a la gente que es porque soy una persona madura y por eso soy serio y siempre tengo cara de enojo, ¿no? Lo mismo, cuando tengo miedo, pues no le voy a decir a la gente tengo miedo porque eso me hace ser indeble ante la demás gente y entonces, pues lo que voy a hacer es que voy a reprimir las emociones, ¿sí? Por lo regular, la emoción que más sale en muchas personas es el enojo y es la tristeza. ¿Por qué? Porque esas emociones de alguna forma están permitidas dentro de la sociedad. Una persona que está triste siempre obtiene ganancias. Ganancias es de alguna forma, ah, ¿qué tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo te doy, te resuelvo tu problema. Y entonces por eso es la tristeza sí la puedo manifestar, la puedo hacer evidente entre todos, ¿no? Pero pues les tengo que decir esto, las emociones son que tenemos, y duran nada más de 5 a 20 minutos. O sea, una emoción es fugaz. Entra la emoción, llega la emoción y no me va a durar más de 20 minutos, pues porque después de esto ya se está transformando en un sentimiento que es algo deformado. Miren, ahorita les voy a explicar. Primero vamos a irnos con qué es emoción. Bueno, la emoción, así como dice Daniel Coleman es el autor de un libro que es muy conocido, que se llama Inteligencia Emocional. De hecho, se lo recomiendo. Pero bueno, él nos habla de qué es eso. La emoción es un impulso para la acción. Yo siento una emoción, me llega un estímulo,
El estímulo puede entrar por el oído, por todos los sentidos que nosotros tenemos, entra a nuestro cuerpo y de ahí se desprende una acción. Entonces un estímulo, por ejemplo, una visión que yo tenga, yo veo una imagen, esa imagen me va a decir algo, me va a decir algo, me va a hacer sentir algo y ese algo me va a preparar para una acción, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven a una persona que está golpeando a otra, eso les va a generar una emoción y esa emoción les va a hacer ir a un acto. ¿Sí? Tal vez su acto sea, no sé, agachar la cabeza, sea gritar algo, o sea irse rápido de ese lugar, ¿no? Dependiendo su educación, es su acción. Sí, lo que les quiero dar a entender es que la emoción nos prepara para el acto. Entonces, cuando yo tengo una emoción, la emoción que se está creando dentro de mí, es energía que me está diciendo huye, ataca o haz algo, ¿sí? Lo mismo con la tristeza, el miedo, todas estas emociones naturales me están diciendo, me están dando la energía para que yo actúe, ¿no? Por eso la definición de emoción que se encuentra etimológicamente viene de la palabra mover, de la palabra conmovido, o perturbado, es un impulso voluntario originado como respuesta a los estímulos del ambiente que induce acto en el ser humano y en el animal y que desencadena conductas de reacción automática. Eso es una emoción. Entonces llega por mi oído, puede ser una canción. Inmediatamente de que escucho esa canción, me va a crear una emoción. Puede ser tal vez tristeza o alegría y entonces yo voy a hacer un acto. ¿Sí? Si se dan cuenta, entra la emoción por algún sentido y eso me estimula para generar un acto. De hecho, la emoción empieza a crear un choque de energía y me dice, órale, llora, ¿no? O baila, porque la canción está muy padre, ¿no? O está muy triste. Y así, ¿no? Puede ser un estímulo visual, un estímulo auditivo, inclusive puede ser un estímulo que viene desde el sabor, ¿no? Yo pruebo algo y ese estímulo me puede recordar tal vez a una experiencia de la infancia, me puede causar alegría. Un sabor puede causar alegría, puede causar tristeza, puede causar enojo, ¿no? Aunque no lo crean, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces no le han aventado el plato a una señora porque los frijoles están quemados, ¿no? Y a veces es el sabor que recuerda o el hecho, ¿no? Del estímulo que me hace tener esa acción agresiva. Y bueno, obviamente un sabor también crea una emoción. Un olor también crea una emoción, ¿no? Lo hemos manifestado muchas veces cuando huele algo que no nos agrada, pues está ese desagrado y nosotros de alguna forma llegamos a tener una emoción primaria, tal vez pueda ser enojo, ¿no? Bueno, ha pasado que algunas personas pasan por donde hay mucha basura y empiezan a maldecir, ¿no? Vecinos, huele muy feo, cómo son cochinos, hay un enojo, pues, ¿no? Entonces también hay obviamente estímulos por medio del tacto, ¿no? Entra, por medio del tacto entra el estímulo. Yo puedo tocar alguna textura suave, rígida, no sé, la piel de tu pareja y te va a causar una sensación, te va a causar una emoción, ¿sí? Entonces, para que nos demos cuenta que todas estas emociones de alguna forma llegan, ¿no? Por un estímulo externo, pero son creadas por mí, ¿sí? Un ejemplo de esto es, bueno, si tú estás enamorada o enamorado de tu pareja, ¿quién siente eso? ¿Quién siente ese amor? Obviamente, pues tú, ¿no? Si tú estás enojado o enojada con alguien, ¿quién siente ese enojo? Entonces, obviamente lo sientes tú. ¿Sí me explicó? Entonces, esa emoción es creada en ti, es guardada en ti, tú la manifiestas, tú le das un acto, tú le das una dirección. ¿Por qué? Porque eso es creado por ti. ¿Sí? El estímulo vino del exterior y al momento de que llega a ti el estímulo, tú le empiezas a dar una interpretación. Ahorita vamos a ver más a detalle, por eso nos vamos a esta parte que es el sentimiento. Y bueno, el sentimiento es la suma de una emoción y un pensamiento. Yo tengo miedo,
Ok, hasta ahí pasa, les digo que dura de 5 a 20 minutos la emoción, o igual hasta menos. Entonces siento miedo, me echo a correr y se acaba el miedo. Pero si entonces yo siento miedo y estoy pensando en el miedo y me va a pasar esto y me va a seguir siguiendo esta persona, entonces yo ya estoy creando un sentimiento, ¿sí? Este sentimiento ya es un sentimiento de preocupación, ya empiezo a sentirme frustrado, empiezo a sentirme angustiado, porque a esta emoción natural, que es miedo, se le va a sumar un pensamiento que tal vez sea de que me están atacando o me están diciendo o me van a decir algo o, por ejemplo, muchas cosas, ¿no? Entonces, puede ser eso, que llega la emoción a mi vida, ¿no? Yo siento alegría, no sé, veo a una persona, siento alegría y la alegría pues termina, prácticamente va a terminar pronto, pero si yo le meto un pensamiento o una idea, entonces esa alegría yo la puedo hacer que dure bastante tiempo. Y entonces ahí es donde viene mucha gente que crea fantasías dentro de su vida, ¿no? Que se alegra porque conoce a una persona y entonces empieza a pensar que esa persona ya está enamorado o enamorada de ella o de él, y entonces empiezan a crearse fantasías que a la larga tratan de que ese sentimiento de alegría esté constantemente durante todo el día, inclusive hasta meses, cuando solamente es creado por un pensamiento que ellos tienen, ¿no? A esa alegría ya se le va a llamar placer, ya se va a deformar esa emoción natural, se va a deformar a una fantasía que me causa placer. Y entonces el pensar que esa persona me ama, aunque no sea cierto, yo ya estoy generando una emoción y le llamamos a la emoción secundaria, le llamamos enamoramiento. ¿Sí? Y entonces, bueno, no sé si han conocido a personas que sean muy enamoradizas, que siempre estén creyendo, las flores y todo eso, se les haga muy bonito, muy lindo, todo eso, pero no se sabe la intención que hay detrás de esas flores, no se sabe la intención que hay detrás de que yo me presto a lo que tú me pides, ¿no? Y bueno, la emoción es natural, todos la llegamos a tener, pero cuando le metemos un pensamiento, empieza a deformarse a sentimiento. Entonces, un sentimiento, por tanto, se da cuando etiquetamos la emoción y emitimos un juicio acerca de ellos. Entonces, llega la emoción, vuelvo a repetir la secuencia, llega el estímulo, del ambiente, el estímulo exterior, no sé, una imagen, un sonido, me causa una emoción y entonces la emoción puede pasar si yo quiero, pero si yo le meto un pensamiento o una idea, entonces se vuelve un sentimiento que me puede acompañar a lo largo de toda mi vida. Bueno, les digo esto porque hay personas que todavía están resentidas con un familiar, con un padre, con una madre desde hace muchos, muchos años. ¿Qué quiere decir? Que pues realmente si están todavía de alguna forma enojados con este familiar, entonces su emoción ya no es natural, ya se convirtió en un resentimiento y a la larga este resentimiento se puede convertir en una enfermedad. Se puede convertir, sería en un cáncer, que ha habido muchos casos donde se ha reconocido que toda persona que llega a tener cáncer es porque tiene un resentimiento guardado desde hace mucho tiempo. Bueno, voy a cambiar esta dispositiva y les voy a dar 5 puntos claves para saber la diferencia entre emoción y sentimiento, porque a veces me preguntan mucho los alumnos cuál es la diferencia. Y bueno, a los alumnos que ya han escuchado esta plática, les vuelvo a repetir, la emoción son estados transitorios que vienen y se van. Yo me emociono, puede ser alegría, tristeza, y ¡pum! Ya, se me va, ¿no? Si yo la atrapo con una idea o con un pensamiento, se va a volver un sentimiento, ¿sí? Entonces, repito, llega la alegría, es transitorio, se puede ir o se queda, al menos que yo la agarre con un sentimiento, con una idea y la convierta en un sentimiento. Otra es, las emociones se dan de forma inconsciente y son muy rápidas, ¿sí?
son reacciones inconscientes, son rápidas, como les comentaba. Llega el estímulo y yo siento la emoción. Es así, en efecto. Yo no lo puedo de alguna forma, que se dice que sí se puede, pero en este caso yo no puedo de alguna forma decir, no, no, no voy a sentir miedo, no voy a sentir enojo, yo no puedo decir eso, puesto que al momento de decir yo no voy a sentir, yo ya lo estoy sintiendo. ¿Sí? Es algo que también tienen que saber, es decir, no, no me voy a enojar, yo no me voy a enojar, voy a respirar y no me voy a enojar, voy a respirar y no me voy a enojar. Eso quiere decir que de alguna forma ya están sintiendo el enojo y lo único que están haciendo es reprimiendo ese enojo que ya viene. Esto también los puede enfermar, ¿sí? Pero sí, de alguna forma, esa frase que luego están pegadas en las combis que dice, me ves y sufres, ¿no? Sí llega a existir. Hay personas que ven a otra persona y empiezan a sufrir, y empiezan a sentir un enojo o tristeza, porque de alguna forma, pues es en automático y es inconsciente la emoción, ¿sí? La otra sería la emoción siempre va a ser primero al sentimiento, así como les decía, vamos a sentir la emoción, el estímulo llega, yo empiezo a sentir la emoción y entonces la idea ya lo convierte en un sentimiento o el pensamiento lo convierte en un sentimiento. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera automática y espontánea. Las emociones tienen una intensidad mayor que los sentimientos. Así es. Y bueno, también yo puedo hacer que este sentimiento se convierta en un acto violento. Ahorita les voy a explicar por qué. Y bueno, vamos con la siguiente. Aquí es donde ya entra la parte en cómo influye estas emociones en mi organismo. Si ustedes ven aquí en esta diapositiva, la emoción que es ira se va a representar en el hígado o en la vesícula biliar, ¿no? No sé si han oído hablar de las personas que dicen es que ya me quitaron la vesícula, ¿ok? Pues ustedes pregúntense si esa persona que le quitaron la vesícula era enojona o enojón, ¿no? Y si en caso de que digan es que no, no, no tiene, no comparte esa característica, no es enojona, no es enojón, se cortó. ¿Por qué me sale una imagen que dice conectando? No sé si me vean. La diapositiva dice imagen. ¿Sí me escuchó? Bueno, entonces, disculpen, es que vi aquí una falla, dije a lo mejor está un poco mal, ¿no? Aquí ya me está marcando el Zoom reunión. No sé, voy a cambiar el dispositivo a ver si funciona. A ver, ¿sí se ve que cambió la diapositiva? Continúa, maestro. No, profe, no se ve. Ok. Bueno, pero ¿sí me escuchan? Sí se le escucha. Ah, ok. Bueno, no sé si se vea la diapositiva, ahorita vamos a checar qué está pasando. Ya se ve. ¿Ya? Ah, ok. Bueno, les decía, en esta diapositiva ya se encuentra lo que es la unión entre las emociones y los órganos. Estábamos platicando de que hay personas que dicen, bueno, le cortaron la vesícula biliar. Yo les decía que estas personas llegan a ser muy enojonas, pero hay gente que me dice, no, es que no era tan enojón, no era tan enojona y se la cortaron. Bueno, eso quiere decir que de alguna forma sí se enojaba, pero reprimía el enojo. ¿A qué me refiero? De que no decía nada, o sea, estaba siempre enojado o enojada, pero no decía nada. Entonces llegan a tener complicaciones a tal grado que pues obviamente se les tiene que cortar la vesícula biliar, pero son esas personas que no dicen nada, que siempre dicen que sí, pero por dentro están, pero enojados, ¿sí? Entonces, pues ustedes deben de alguna forma observar este tipo de actos porque nosotros aquí como psicólogos tratamos de observar el origen de dónde viene esta ira, porque nos damos cuenta que al momento de encontrar una emoción que está ahí reprimida, llega a enfermar al paciente a tal grado en su parte física que pues llega a causar pues algunos daños que a veces no tienen regreso, ¿no?
Bueno, cuando hay alegría o euforia, esto se ve reflejado lo que es en el corazón, o en el intestino delgado. Entonces las personas que tienen pues problemas en el corazón, también suelen ser muy reprimidas en demostrar su alegría. Son personas que les da mucha alegría muchas cosas y las reprimen, no le dan pues ahora sí que no lo lanzan como quisieran, no lo hacen como quisieran, lo reprimen, lo guardan y lamentablemente pues se llegan a enfermar del corazón. El estrés, la ansiedad o la obsesión, ¿no? Yo también la conozco como la preocupación, ¿no? Este, pues sí, da molestia en el estómago, en el vaso y en el páncreas. Esto es muy curioso porque obviamente la enfermedad de la diabetes es caracterizada por la falta de insulina que produce el páncreas, ¿no? En algunos casos, o en la mayoría. Y entonces, esta insulina deja de producirse o se produce en exceso. Y entonces ya no alcanza pues ahora sí que de alguna forma a los carbohidratos que hay en el cuerpo, pues a ordenarlos, ¿no? Y entonces empieza a hacer un descontrol en todo el cuerpo. Pero sí, las personas que llegan a tener este tipo de enfermedad son muy preocupadoras. Se le conoce a este síndrome como el síndrome del nido vacío. Es cuando los hijos se van, se queda la mamá sí, la persona adulta se queda sola en la casa y entonces empieza a preocuparse cómo estarán mis hijos, cómo estarán mis nietos, cómo estará. Y esto crea a la larga la enfermedad de la diabetes. Y entonces de alguna forma es como una navaja de doble filo porque pues se van los hijos, la mamá se enferma, entonces tienen que regresar la mamá para estar con ella porque está enferma de diabetes y entonces no le conviene a veces a la gente curarse porque se le va su ganancia que llega a obtener con la cura. ¿Cómo ven? Y bueno, la tristeza, está reflejada en el pulmón, en la piel. Las personas que tienden a ser muy tristes, que tienden a tener problemas de tristeza, se les va a reflejar en lo que es la piel, en lo que es el colon, van a tener problemas de colon, van a tener problemas al respirar. Y bueno, las personas que son asmáticas, si ustedes llegan a conocer algún asmático, tiene algún problema en la parte del pulmón, es obvio, pero también tiene un problema de tristeza. Son personas que son muy oprimidas, tal vez por su papá, por su mamá, y entonces no los dejan como fluir en ese sentido. Y entonces se sienten tristes, ¿no? Se sienten tristes. Igual el miedo, lo que es el miedo, se refleja en el riñón. Las personas que tienen algún problema con pues, renal, pues obviamente son personas que tienen miedos, mucho miedo, que no les gusta enfrentar la vida como es y que no quieren dar paso a lo que sigue. Bueno, nos vamos a otra diapositiva. Aquí, ahí está. Bueno, ya vamos a entrar a lo interesante. Este, para que ustedes vayan viendo y observando cómo es el proceso del sentir. Les decía, llega la emoción. Entonces, la emoción es atrapada por mi percepción. La percepción es toda la estructura que nosotros llegamos a tener desde nuestra infancia, cómo yo percibo las cosas, ¿no? Entonces, si yo tengo miedo, ¿cómo lo voy a percibir? ¿Sí? Entonces lo voy a percibir como el otro me está agrediendo, por eso yo siento miedo, y entonces voy a tener un reflejo inconsciente que me va a crear una reacción. Hasta ahí es emoción. Pero cuando yo ya le meto una idea o un pensamiento y entra la emoción del miedo y yo digo, es que esa persona me está atacando, es que esa persona, y entonces yo empiezo a culpar a otro. Esta emoción ya se va a convertir en un sentimiento deformado. O sea, si yo tenía una emoción natural que era el miedo y lo percibo y le doy una idea que es falsa, que no la conozco o no puedo dar por hecho, como él me están persiguiendo, me está atacando, entonces ya yo ya estoy creando un sentimiento
de temor, ¿sí? Un sentimiento que va más allá de mi miedo. Un sentimiento que no se está acabando, que no es fugaz, que ya pasó el miedo, sino ya ahora ya se está convirtiendo en algo que me puede crear una enfermedad, ¿sí? No sé si han oído hablar de la esquizofrenia, yo creo que sí, de la psicosis, de la paranoia. Bueno, eso puede llegar a crear un problema dentro de mí, en la parte mental y en la parte física, porque mi cuerpo entonces se va a sentir ansioso todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, entonces llega la emoción, la agarra mi mente, la percibe mi mente, y entonces le va a dar una interpretación. Y esa interpretación puede ser que a veces sea buena, me ayude para sacar el problema, o me empiece a limitar y me cree una enfermedad. Es así como bien la imagen lo dice, ¿no? Está el niño estresado. Cálmate, no te estreses, ¿no? Se le dice, se le da un medicamento para el estrés, que es lo que mucha gente llega a hacer, pero no entiende que el estrés viene porque hay una emoción que está reprimida. Entonces, al momento de que tú das un medicamento, ese medicamento lo que está haciendo es que está ayudando a reprimir la emoción, mas no está ayudando a que tú saques la emoción, a que la emoción fluya. Entonces, de alguna forma, en mi salud ya se está creando otro problema, ¿sí? El problema que a la larga, pues se vuelven problemas que me causan una patología muy fuerte y ya no tiene regreso, ¿vale? Entonces, cuando ustedes se sientan así, mejor pregúntense, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué hay detrás? ¿Hay miedo, hay tristeza, hay enojo? ¿Qué hay? Y hay que expresarlo, ¿no? Bueno, ahorita les hablo un poco más de esto, ¿no? Pero cuando hay este tipo de actos, entonces salen algo que se llaman reacciones psicofisiológicas, que es la perturbación inapropiada de las reacciones orgánicas que han servido para adaptarse o protegerse de algún estrés en la experiencia de la vida humana. Entonces, siempre que hay un estrés, yo voy a tener un reflejo psicofisiológico. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar a pulsar mi cejita, ¿no? Un tic en el ojo, como dicen, algún temblor, se me puede dormir alguna extremidad, me empieza a doler la cabeza, mis latidos del corazón se empiezan a acelerar, empiezo a tener una reacción que por lo regular cuando tengo estrés me pasa. Me empiezo a mover de un lado al otro, se me empieza a bajar la presión. Eso se le llama reacciones psicofisiológicas y se representan cada vez que yo tengo una emoción con la cual no puedo con ella, ¿no? El síntoma psicosomático, también les tengo que hablar de esto, representa el reflejo fisiológico de un estado emocional. ¿Qué quiere decir? Que a veces la tendencia hereditaria, esto se da mucho cuando una persona está estresada. ¿Cómo actúo yo cuando estoy estresado, no? Ustedes pregúntense, ¿cómo actúan cuando están estresados? ¿Qué hacen? Se enojan, regañan, gritan, se quedan quietos, se ríen. Hay una reacción. A veces esa reacción es heredada porque es algo que nosotros aprendemos en la infancia. Entonces, cuando nosotros vimos a nuestros papás, mamás o gente en la infancia estresada, vimos su reacción, esa misma reacción la aprendimos. Entonces, obviamente, una emoción, que es el estrés, una emoción, va a empezar a crear en mí una reacción física. Eso es muy conectado. No se puede decir que la mente está parte de la parte física. La mente y lo físico van aunados, siempre es algo que va paralelo. Tanto la emoción como la parte física, como el acto, como el pensamiento, siempre van a estar unidos. Entonces, ¿por qué se une esto? Porque obviamente nuestro sistema, el ser humano está preparado para regular todo el organismo por medio del pensamiento, de la emoción y de la parte física. Tenemos que estar regulados porque si no, imagínense, teníamos una explosión de emociones.
Entonces, bueno, el síntoma psicosomático, los psicoanalistas han postulado que los síntomas representan regresiones fisiológicas, en la misma forma en que los síntomas psicológicos a menudo expresan la reaparición de formas infantiles de conducta con una tentativa como resolver el conflicto. Entonces, cuando hay un síntoma psicosomático, ¿qué es la psicosomatización? Es cuando de alguna forma yo empiezo a decir, me duele la cabeza, me duele la cabeza, no sé qué me está pasando, me duele la cabeza. Quiere decir que yo estoy somatizando una emoción que yo no puedo expresar de otra forma más que con algo físico. Como no la puedo expresar hacia afuera, entonces la interiorizo, la hago mía. Entonces yo no puedo gritar, entonces me va a doler la garganta. ¿Sí? Porque no puedo gritar. Yo no puedo expresar lo que pienso, me va a doler la cabeza. ¿Sí? Cuando, bueno, no sé si ustedes han oído hablar que la cabeza no tiene por qué doler, pero pues sin embargo duele, ¿no? Entonces, de alguna forma, quiere decir que yo estoy somatizando ciertas emociones, las estoy somatizando y las estoy convirtiendo en un síntoma mío cuando yo realmente lo que necesito es sacarlo, liberarlo. ¿Sale? Aquí les pongo unos tipos de psicofisiológicas, reacciones psicofisiológicas, donde ustedes van a ver que el sistema cardíaco, bueno, ya está comprobado, el sistema cardíaco de alguna forma, tiene un defecto cuando hay una emoción, ¿no? Se ha comprobado con electroencefalogramas, también se ha reprobado con otro tipo de estudios, donde los latidos del corazón se empiezan a hacer más fluidos cuando hay una emoción. Cuando hay tristeza se calman, cuando hay alegría, cuando hay enojo, empieza a acelerarse el corazón. Esto es parte de, para que vean que está unido la parte mental con la parte física. Es obvio que cuando nosotros nos enojamos, pues los latidos empiezan a acelerarse más, pero ese no es el problema, eso es parte normal de nuestro cuerpo. El problema es que esto ya después nosotros lo llevamos a una hipertensión. Este, Cuando yo de repente ya, pues mi presión arterial ya está, arriba, abajo, ya está descontrolada, pues es obviamente porque ya somaticé algunas emociones que ahí tengo y entonces las represento de una forma física, ya sea en el corazón, problemas de colitis, ¿no? No puedo hacer del baño, me da diarrea, tengo fluido nasal muchas veces muy seguido, me sangra la nariz, me sangran las orejas, me duele la cabeza, no puedo caminar, me duelen las rodillas, todos estos síntomas, bueno, o esta hipocondría, que podríamos decirlo así, se representa porque hay una emoción que está atrapada. Entonces, hay una teoría que se llama biodescodificación, donde pues la teoría es dime qué te duele y te diré qué es lo que estás sintiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, de alguna forma siempre va a haber una reacción psicofisiológica a una emoción, ¿sí? Aquí les pongo otro ejemplo, la migraña. Muchas personas dicen es que tengo migraña. Este síndrome consiste en un mal funcionamiento neurovascular con muchas facetas. Con otros, el síntoma somático que también se acompaña de alteraciones en el estado de ánimo en individuos con una personalidad perfeccionista y de gran empuje del tipo ejecutivo cuyas metas son siempre ambiciosas. Personas que tienen migraña son personas que ambicionan cosas que a veces no están a su alcance. Y entonces esto lo que les provoca es eso, migraña, dolores de cabeza, este, ese tipo de reacciones. Entonces, de alguna forma, se presentan cambios en el estado de ánimo asociados a un aumento de variabilidad del estado contractante del vaso sanguíneo, especialmente en la cabeza. También aparecen enrojecimientos o lagrimeos en ojos afectados, edemas de la mucosa nasal, contracción dolorosa de musculatura del cuello en algunos pacientes. En otros hay náuseas, vómito, retención de líquidos, diversos fenómenos de otros tipos que se asocian a la migraña. Entonces, esto sucede cuando hay una emoción que estamos reprimiendo
Y más cuando las personas son, pues perfeccionistas y pues todo lo quieren que suceda como ellos lo dicen. ¿Cómo ven? Y bueno, pasamos a esta explicación, que es lo que les comentaba anteriormente. Está la emoción natural, que es la alegría, el enojo, el miedo, la tristeza o el dolor. Y de repente pasa por mi filtro, por lo que es la emoción, y pasa por mi mente esta emoción, la convierto a un sentimiento deformado. Si ustedes ven aquí, la alegría se va a convertir en euforia o placer, el enojo se va a convertir en ira, el miedo se va a convertir en terror o en temor, la tristeza se va a convertir en lástima y el dolor se va a convertir en sufrimiento. Entonces, cuando hay algo que es natural en mí y yo le meto una idea, lo voy a convertir. Entonces, hay una tristeza, ¿no? Muere un familiar, siento tristeza, es normal que se sienta tristeza, pero cuando yo le meto es que ciertos pensamientos como ya no lo voy a ver, ya no voy a ver el atardecer con esa persona, ya no vamos a ir al parque o X cosas, entonces yo ya le estoy metiendo de alguna forma una idea y lo estoy creando en un sentimiento que puede ser un sentimiento de lástima, ¿sí? O un sentimiento de sufrimiento. Entonces este dolor que es natural lo voy a convertir en sufrimiento. Está bien que duela, está bien que se enojen, está bien que haya tristeza, que haya alegría, está bien. Pero cuando ustedes ya le meten un pensamiento, un sentimiento, y entonces si ustedes le preguntan a la persona que está triste, oye, ¿por qué estás triste? Y te dices que se murió cierta persona, ok, lo entiendo, esa tristeza es tuya, pero el duelo debe de durar un año. Si ya dura más de un año, entonces ya hay un sentimiento, ya hay un pensamiento con el cual tenemos que trabajar para que pueda esa tristeza irse, se vaya yendo, ¿sí? Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de eso, solamente estamos tristes, pero no sabemos que esa tristeza ya duró mucho tiempo y entonces nosotros lo estamos aumentando. Igual, yo tengo miedo de algo, no voy a dar a conocer el miedo del que yo tengo, pero lo voy a estar reprimiendo. Entonces, cuando hay un miedo reprimido, muchas veces no se puede dormir. Hay ansiedad, estás de un lado para otro. No puedes estar, ¿a qué le tienes miedo? Tienes que descubrir a qué le tienes miedo, porque ese miedo es el que te está creando esa ansiedad, donde tú tienes insomnio y ya mejor le llamas insomnio al hecho de decirle, no, es que la verdad tengo miedo, no sé, me asusta mi trabajo, me asusta lo que estoy haciendo, me asusta algo, tengo muchas cosas en la cabeza, tengo miedo de que no salgan. Eso es lo que no te deja dormir, ese pensamiento, ¿no? Porque ese pensamiento ya se volvió en un terror, en un temor que obviamente tú no dices, ¿no? Entonces, muchos pacientes que me llegan en estos estados de ansiedad, pues yo sé que detrás de esta ansiedad, pues hay una emoción que está atrapada. Vamos a descubrir la emoción, vamos a explotarla, vamos a sacarla, vamos a delatarla y van a ver que va a haber mucha solución en este sentido, ¿sí? Bueno, y ya por último, terminando, vuelvo a preguntar, si te sientes mal, pues, ¿qué hay que hacer? Aquí lo dice, llora, habla, ríe, canta, escribe, baila, suelta, libera, fluye, expresa. Entonces, cada vez que haya una emoción y tú no la puedes expresar, pues ven con un especialista. Dile, me siento muy enojado, muy triste, me siento muy alegre, me siento así. ¿Cómo lo expreso? Porque créanme que hay mucha gente que no sabe expresar sus emociones. Hay mucha gente que no sabe dar un abrazo. Hay mucha gente que no sabe decir un te quiero. Hay mucha gente que no sabe decir, no sé, un te amo, tal vez, ¿no? Hay mucha gente que no sabe expresar lo que siente, lo reprime y luego está somatizando. Y luego dice, no sé por qué se enfermó, si era tan bueno, ¿no?
pero pues sí era bueno, pero no expresaba las emociones, ¿no? No las hacía fluir, le costaba trabajo. Entonces hay personas que se dan cuenta de esto y cuando ya empiezan a expresar sus emociones, las expresan de una forma catastrófica, de una forma muy dolosa. Por ejemplo, las personas que tienen enojo, cuando se dan cuenta de que tienen enojo, revocan contra la persona con la que están enojados, se van con todo, les dicen de cosas, pero pues porque no lo pudieron expresar antes, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda, algún comentario que tengan, alguna pregunta. Bueno, pues parece que no. Sí, sí, si no es así, pues voy a pasar otra diapositiva donde voy a dejar este, mi, mi número por cualquier consulta que quieran hacer, sobre este tema, sin pena, háganlo, no tengan miedo, no les vamos a hacer nada, este, y espero que de alguna forma hayan disfrutado esta conferencia y pues les haya gustado. Hola. Muchas gracias, licenciado, por su conferencia. Creo que fue un tema muy interesante y del que todos deberíamos saber un poco de cómo manejar y expresar nuestras emociones para no somatizarlas. Y pues con la conferencia de hoy de qué influencia tienen las emociones sobre mi salud, ya terminamos nuestro primer ciclo de conferencias, Sanar en Casa. Y pues muchísimas gracias, maestro. Excelente ponencia. Le voy a leer una pregunta que acaban de realizar, ¿vale? Sí. Dice, ¿cómo somatiza el pasado en el cuerpo? Bueno, hay muchas formas de verlo. El pasado, por lo regular, se puede representar en la parte baja de nuestro cuerpo. Lo que es en las piernas, lo que es en los glúteos, en la pelvis. De la pelvis hacia abajo, por lo regular, se representa el pasado. Por ejemplo, si a mí me duele la pierna derecha, quiere decir que puedo tener un conflicto con el padre. Si a mí me duele la pierna izquierda o la rodilla o el pie, puede decir que puedo tener un conflicto con la madre o con alguna mujer en el pasado. ¿Por qué? ¿Por qué se asegura que es el pasado? Porque nosotros tenemos una estructura fisiológica y entonces se sabe que la parte baja es el pasado, la parte del medio es el presente y la parte de arriba es el futuro. Así es como lo van dividiendo lo que es la biodescodificación y con lo que podemos nosotros de alguna forma asegurar o saber que hay un problema con algo que está en el pasado. También el lado izquierdo a veces representa el pasado, el lado derecho representa el futuro. Entonces tendríamos que ver, ¿no? Ya sabemos que hay un conflicto en el pasado, entonces tendríamos que ver los síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas son los que se están representando, ¿no? Si es dolor de cabeza, tal vez sea cuando aparezca ese recuerdo del pasado, entonces se me manifiesta con un dolor de cabeza. También es válido, ¿no? Pero por lo regular, las reacciones que vienen del pasado, de una represión del pasado, por lo regular se dan en la parte baja del cuerpo, lo que es de la pelvis hacia abajo o en la parte izquierda. Espero haya contestado tu pregunta. Ok. Hola, hola. ¿Me Hola. escuchan? ¿Sí? Ok, maestro, le leo otra. A ver, venga. Ay, perdón. Estaba Mira, escuchando mi a nombre es otra Laura voz. Soy Laura Campirano, ¿qué tal? Muchas gracias por Hola, sus Laura. comentarios y por obviamente, muchas gracias. Quería preguntar, entonces, ¿podemos deducir o podemos analizar a una persona a través de toda la sintomatología que llega a consultorio o a consultarnos en ese momento? No sé, me duele la cabeza frecuentemente, tengo dolor de estómago, X situación de manifestación en el cuerpo. ¿Podemos hacer un diagnóstico de la persona, cómo viene siendo en ese momento para llevar a cabo la biodescodificación? Sí, de hecho, sí, a esta técnica, así como bien lo mencionas,
sí se le conoce como biodescodificación. Sí, por medio de los síntomas que presenta la persona, se puede saber el problema. Te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, cuando sientes mucha carga en los hombros, tú te aprietas alguno de los dos hombros y sientes la carga en los dos, pero te aprietas los dos y sientes un dolor que se queda en uno de ellos. Entonces, bueno, los hombros obviamente es carga, es estrés, se va hacia el cuello por lo regular. Entonces, si es del lado derecho, podemos sentir que el estrés puede ser por parte del trabajo. Si es del lado izquierdo, podemos decir que es por parte de la creatividad. Si es del lado derecho, podemos decir que proviene de que estoy cargando a un hombre en mi vida, ¿no? Lo estoy todavía cargando. O si viene del lado izquierdo, puede decir que estoy cargando a una mujer, ¿no? Si son las dos partes, entonces puede ser que esté cargando un gran peso, o un peso que no me corresponde. Por eso es que duele, porque a veces esas cargas no nos corresponden, pero nosotros sentimos que sí. Entonces sí, sí es certero tu comentario. Sí, sí, sí se puede diagnosticar a una persona en la parte emocional de acuerdo a los síntomas y y bueno, si quieren ahorita ustedes pueden hacer un ejercicio, pueden hacer esto de los hombros. Tóquense los hombros, oprímanselos, un poco arribita de los hombros y entre el cuello y el hombro y van a ver de qué lado les duele más. Siéntanlo, háganlo ahorita y van a ver que les va a doler un lado más que otro. Eso no es normal, ¿no? Desde ahí van a empezar a reconocer que sí duele más un lado que otro y entonces van a decir que la carga emocional se encuentra más de un lado, ¿no? Si es del lado derecho, pues tiene que ver con la relación con un hombre y si es del lado izquierdo tiene que ver con la relación con una mujer. Por lo regular a los hombres nos duele más el lado izquierdo y a las mujeres les duele más el lado derecho, ¿sí? Y si les duelen ambos, entonces quiere decir que están cargando emociones de ambos lados. Y así es como se puede de alguna forma empezar a diagnosticar. Si es así de dime cuál es tu síntoma y te diré con quién es el conflicto. Algo así más o menos. Como ven, no sé si tengan alguna otra pregunta. Muchas gracias. Maestro, le leo otras preguntas que escribieron. A ver. Ok. Una dice, ¿en qué parte del cuerpo se manifiesta la emoción por la pérdida de un hijo? Híjole, hay una anécdota, este es del doctor Hammer, es el que empezó a descubrir esto de la biodescodificación. Se le muere su hijo a él y su esposa después de 3 meses presenta un cáncer en la mama derecha y el doctor Hammer presenta cáncer en el testículo. Entonces, él ahí es donde se da cuenta de que la pérdida o la emoción que les causa la pérdida de una persona se está manifestando en el cuerpo y él lo representa en la parte del testículo y su esposa lo representa en la mama derecha. Entonces es ahí donde él aúna todo esto y empieza a sacar esta teoría que se llama los focos de Hammer, que es donde él dice que toda enfermedad está representada por una emoción y el síntoma se representa obviamente en el cuerpo. Y entonces, bueno, en este sentido, a veces es en la parte del testículo, en la parte de los hombres, si es un hijo, pues obvio sí que les duele porque nació de ellos, obviamente es algo muy doloroso y en la madre se puede representar en la mama, pero no necesariamente siempre es ahí, dependiendo también del trato que se tiene con el hijo. A veces es en el brazo, puede ser en el brazo derecho porque yo siento culpa, yo siento que me faltó darle afecto a mi hijo y entonces me duele el brazo. Pero el brazo es una manifestación de yo te doy afecto, es con lo que yo abrazo. De hecho, es el brazo, abrazar, viene de brazo. Entonces es con lo que yo abrazo. Entonces, si yo siento que me faltó afecto con mi hijo o mi hija, me va a doler un brazo. Y en diferentes pacientes se va a manifestar esto de diferentes formas. Ya sea en un brazo, ya sea en la cabeza, pero tiene que ver específicamente con la vivencia que se tuvo con ese hijo. Este, y sí, es una emoción. Si la persona que perdió
al hijo, sigue llorando, hasta la fecha sigue llorando, eso es muy bueno porque está fluyendo la emoción y todavía no se ha manifestado en una parte física. Pero si ya pasó el llanto, ya pasó esta etapa del llanto y empieza a tener alguna vivencia, algún dolor, entonces ahí lo podemos ver, ahí se puede diagnosticar. Aguas porque a veces se reprime tanto esta emoción que se puede desarrollar, pues como le pasó al doctor Hammer, un cáncer o otra enfermedad más fuerte. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿en el año de duelo, al recordar al ser querido, provoca alguna enfermedad? Sí, después de que pasa el año del duelo, al recordar, es porque de alguna forma no ha pasado completamente el duelo, no se ha sanado esta pérdida. Entonces quedan pequeños conflictos. A veces a veces por lo regular, bueno, a mí me ha tocado muchos pacientes que es porque tienen una culpa con esa pérdida. O sea, sienten que le deben algo, sienten que se pudo haber evitado esta parte. Y entonces lo que yo les sugiero es sanar esa culpa, porque sí se puede representar, de hecho se representa a veces a tal grado de que esta persona ya no puede avanzar en su vida, ya no puede, no sé, hacer un negocio acabar la escuela o subir en su empleo, porque siente que no se lo merece, porque siente culpa, está pagando todavía. Entonces se tendría que hacer un trabajo ahí de una carta. A veces se dice que es una carta de despedida. Yo les digo, hagan una carta de resentimiento, porque la emoción que no se trabaja con las personas que se mueren es el resentimiento. A veces nosotros estamos enojados con ellos, ya murieron, pero no se los pudimos decir en vida, y se fueron ellos y yo no pude decir mi resentimiento. Si ustedes hacen este ejercicio de hacer una carta de resentimiento hacia esa persona que ya murió, van a ver que se van a liberar. Es válido. No, a veces el pensamiento mexicano nos dice, es que ya está muerto, ¿cómo lo voy a decir? Tengo que respetar a los muertos. No, 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 ya está muerto, obviamente ya está muerto, no, 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 pasa nada, pero tú estás resentido, tú estás resentida, tú tienes algo ahí, sácalo, dilo, exprésalo, y estoy seguro que sanarás, porque a veces nosotros no dejamos ir a los muertos, tienen años con nosotros, porque no les pudimos expresar nuestro enojo, y eso nos va a crear una enfermedad a la larga. Entonces yo más que sugerir una carta de despedida, yo sugiero una carta de resentimiento. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, maestro, le leo una más que dice, ¿qué tipo de emoción provoca quistes ováricos? Ok, bueno, ahí sí tiene que ver mucho con la feminidad, con la parte femenina. A veces nosotros nos rehusamos, no sé, tuvimos tal vez una experiencia mala con nuestra madre, este, y negamos esa parte, la mujer tiende mucho a veces a negar esa parte de ser igual que su madre, ¿no? Yo les pregunto a ustedes como mujeres, ¿ustedes alguna vez quisieron ser igual que su mamá? Y bueno, muchas chicas que yo les he preguntado esto me dicen, no, 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 yo no quiero ser igual que mi mamá, ni soy igual que mi mamá. Y entonces a veces se dan cuenta que son iguales en algunos aspectos y eso las enoja. Las enoja, les pone mal y somatizan y llega a ver este tipo de quistes en los ovarios porque inconscientemente quieren tener un problema ahí porque tal vez no quieran tener un hijo o porque se reprochen este evento de haberlo tenido y entonces eso puede causar este tipo de conflictos. Entonces, sí hay curación para esto, para los quistes, pero yo les digo a muchas pacientes que me han llegado con quistes que sí se les quitan, pero les vuelven a salir. Entonces es porque no han arreglado la parte emocional. Entonces muchas de las partes emocionales que yo me he encontrado es
esta convivencia con la madre que de alguna forma odian, no aceptan, que son muy parecidos, y otra es con el conflicto que tienen al ser madres. Entonces, pues yo les recomiendo que manejen esta parte para poder sanar este evento. Como ves, no sé si hay alguna otra pregunta, pero ya todo. Bueno, hay otra profesor, dice, excelente presentación. Cuando duele el riñón derecho y hay insomnio, ¿cómo tratar? Miedo, el riñón, como les decía en las imágenes, aquí se las vuelvo a comentar, el riñón es miedo. Entonces, el insomnio hay porque hay miedo. Obviamente a los hombres nos cuesta mucho trabajo aceptar que tenemos miedo. Esto se los digo también por experiencia propia. Y entonces hay problemas renales, ¿no? Entonces, cuando uno acepta, pues sí, sí tengo miedo, o sea, no es malo tener miedo, es parte de lo que es nosotros. Entonces al aceptar el miedo, lo que sigue es enfrentar el miedo. Entonces, cuando yo tengo miedo, no puedo dormir, también no se puede dormir. Estamos moviéndonos en la cama de un lado para otro, ansiedad, nos da miedo que llegue la noche a veces, no queremos que llegue la noche, no manifestamos que nos da miedo, pero dices, híjole, ya viene la noche, y yo creo que sigue siendo de día. Bueno, esto se va a manifestar en la parte de los riñones. El miedo es, riñones. Entonces yo lo que le puedo recomendar a esta persona es pues hay que buscar, ¿no? Hay que buscar el origen del miedo, hay que ser sinceros con nosotros. A veces el miedo no es que le tengamos miedo a una persona o algo, sino más bien le tenemos miedo al fracaso, que eso es muy común en todos los seres humanos. El voy a hacer esto y no me va a salir, y entonces se va a representar. Si se representa en el riñón derecho, puede ser miedo a la parte laboral, a la parte del trabajo, y si se representa en la parte izquierda, puede ser miedo a la parte creativa o a la parte del enamorarse o algo por el estilo. Entonces, el lado izquierdo puede ser lo emocional, más bien es lo emocional, y el lado derecho va a ser lo laboral o lo del razonamiento. Entonces, pues sí, yo le diría a esta persona, hágalo, ¿no? Si usted tiene un proyecto y no lo ha hecho porque tiene este miedo, hágalo. No puede pasar nada porque de todos modos no teníamos nada y al intentarlo o nos quedamos sin nada o ganamos algo, ¿no? Entonces hay que hacerlo, ¿no? No sé si hay alguna otra duda. Yo tengo otra pregunta. A ver, Sí, a ver, Laura Campirano. ahora, Cuando heredan algún tipo de enfermedades, bueno, obviamente traemos un linaje. En este caso, ¿qué sucede con esa parte de cómo podemos trabajarlo en ese sentido? Porque obviamente si una persona, se me ocurre, mi abuela tuvo cáncer, traemos esa parte de herencia. En esta parte, ¿cómo podemos trabajarlo o cómo podemos detectar que viene siendo curable ese tipo de enfermedad, o alguna otra? O qué implica también en esta situación la parte de la herencia familiar? bueno, sí, sí tiene mucho que ver, como lo comentaba, Laura, tiene mucho que ver porque, yo lo que aprendo, lo aprendo en mi infancia, lo aprendo dentro de mi familia. Entonces, obviamente, si mi familia, mi mamá tiene miedo, ella va a reaccionar. Entonces, yo aprendo esa reacción de ella. Si mi papá tiene miedo, él reacciona. Entonces, yo voy a aprender esa reacción de ella, de él, perdón. Entonces, si se presenta una circunstancia en mi vida parecida a la que se le presentó a mi madre o a mi padre o a mi abuelo cuando les dio cáncer, y yo, pues por el patrón que yo tengo, voy a actuar de la misma manera. Entonces, obviamente, voy a somatizar tal vez ese resentimiento y me voy a enfermar de cáncer porque no aprendí otra cosa. Entonces, sí, sí tiene mucho que ver la influencia de la herencia, sí tiene mucho que ver, porque son patrones aprendidos que de alguna forma no tenemos opción, los adoptamos porque pues estamos pequeños, no podemos decidir en ese momento si lo quiero o no lo quiero, más bien me tengo que hacer responsable de que ya lo tengo y ahora lo voy a trabajar. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues si yo quiero obtener resultados diferentes, tengo que aprender a hacer cosas diferentes.
Entonces, lo mismo les digo a mis pacientes que tienen, problemas de adicción. Me dicen, es que mi papá era alcohólico, mi mamá, mi familia, todos eran alcohólicos. Entonces, pues yo cómo voy a dejar de ser alcohólico. Ok, entonces empieza a estudiar otra nueva forma para que tú te puedas salir de ese círculo, ¿no? Pero si nada más vienes y le echas la culpa al papá y a la mamá por lo que te heredaron y no buscas otra alternativa, entonces regresas en el foco de infección y estás en el foco de infección, no vas a lograr cosas diferentes. Entonces me decía uno de estos pacientes, me decía, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo le decía, pues salirte de este foco de infección. Obviamente cuando te sales vas a volver a reproducirlo, pero tú vas a estar consciente y vas a estar viendo cómo lo estás reproduciendo y lo puedes cortar. Entonces lo primero que tendrías que hacer es alejarte en el sentido de enfocarte en hacer algún sueño que tú quieras, no sé, un negocio, estudio, lo que tú quieras, pero no involucrar a esta parte. Cuando empieces a ver que estás recreando otra vez la situación de la infancia, ahí es donde tienes que observar para empezar a cortar. Entonces yo lo que recomiendo, ahora sí que como dicen en algunas teorías sobre la abstinencia, eso recomiendo, abstente de esto que te gusta hacer, de estos patrones que tienes y empieza a observarlos para que tú de alguna Pero las forma los empieces a romper. Sí, creencias no nada más son de una generación, sino que traemos miles de generaciones atrás. En este caso, la parte del ADN que venimos heredando es una parte de herencia. Lo que acabas de comentar realmente en base a lo que es aprendido o mal aprendizaje o bien aprendizaje, ese es otro patrón. Hay varias secuelas, se pueden decir, o varias herencias que venimos trayendo de generaciones, pero muy de antaño. Por ejemplo, se me ocurre, a lo mejor yo soy hija de Zapata, o bueno, vengo de herencia de Zapata y soy guerrera, me puedo catalogar por ese sentido. Entonces, en esa parte también traemos la herencia del ADN y del inconsciente. En este sentido, ¿cómo podemos trabajar o cómo podemos regresar a esa parte y obtener esa información, de dónde está proviniendo esa información? ok, No sé mira, si me expliqué o sí, sí, claro que sí te explicas, sí sé hacia dónde quieres llegar. Yo siempre les he dicho al paciente, ¿no? Yo soy muy, no sé, de alguna forma sigo la teoría humanista donde habla del aquí y el ahora, ¿no? Yo sé que todo lo que está en el pasado y vidas pasadas que hemos tenido se representa en el aquí y en el ahora. Y hay personas que llegan a decir, bueno, entonces no, podemos hacer regresiones, ¿no? Las regresiones de alguna forma yo las he trabajado por medio de la hipnosis, he trabajado algunas regresiones y hemos encontrado vidas pasadas, pero todas esas vidas pasadas se representan en el aquí y en el ahora, porque obviamente, como tú bien lo comentas, lo traemos en el ADN. Entonces, si yo me quiero regresar a vidas pasadas para poder, de alguna forma curar esos síntomas que yo tengo en el presente, entonces lo que yo estoy haciendo es reviviendo otra situación de otras vidas que de alguna forma me tendría que corresponder arreglar en esa vida. Pero yo estoy viviendo aquí y en el ahora. Entonces yo tendría que aprender a arreglar esas situaciones en el aquí y en el ahora y las demás situaciones, como son pasadas, se van acomodando en el aquí y en el ahora. En el pasado, pues se quedaron así, porque yo te puedo decir, bueno, tú regresas y cámbialo. Algunas regresiones es, bueno, ahora pídele perdón, abrázalo, abraza a la persona que mataste en el pasado y pídele perdón. Y entonces, ok, entonces yo ya regreso aquí al presente, entonces ya siento una liberación, pero de alguna forma sigo teniendo esos actos que no me han dejado, porque la culpa sigue. Entonces yo te recomiendo que vámonos a la aquí y el ahora, qué está pasando aquí y el ahora, y esas
cuando tú hagas regresiones a otras vidas, te vas a encontrar de que tú ya lo vas a poder ver desde un enfoque diferente. Ya no te va a afectar de alguna forma porque tú ya lo sanaste en el aquí y el ahora y cuando te regreses lo vas a ver desde algo así como, esto tuvo que pasar, esto tuve que hacer en esa vida para entender lo que estoy viviendo hoy en día. Pero si yo Como digo, cerrando, sí. exactamente, yo cierro el ciclo, pero desde aquí, porque si me voy allá, yo te puedo decir que he trabajado con personas que regresan a vidas pasadas, pero vuelven a seguir aquí el consumo o la enfermedad que llegan a tener, porque lo único que hicieron es acrecentaron la culpa que sienten porque se dieron cuenta que mataron a alguien en una vida pasada, ¿no? Entonces yo le digo, arréglalo aquí y cuando te vayas allá vas a descubrir que eso lo tuviste que hacer porque así tuvo que hacer para lo que estás viviendo en el presente. Y entonces a eso yo me refiero. De alguna forma, lo que es la medicina cuántica integrativa que hoy en día se está viendo, es así, no hay tiempo. En la cuántica no existe tiempo. El tiempo es todo, está en todos lados, ¿no? Entonces no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Todo está, digamos que en una aquí y en una ahora que ya terminó en este momento, ¿no? Entonces yo te puedo decir, si tú lo solucionas ahorita por lo cuántico, que es el sistema cuántico que está ahorita, si tú lo solucionas ahorita, se soluciona en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque de alguna forma se entiende en todos los ámbitos porque tú ya lo estás arreglando aquí, porque el tiempo de ahorita pues ya pasó, ¿no? Así es como yo te lo puedo comentar. Profesor, ya le voy a leer una última pregunta ya para finalizar. Sí, ¿Me parece bien? Ya por último, hay una que dice, ¿cómo desbloquear tu cuerpo porque no sientes el dolor o sufrimiento de los demás? Cuando no sientes empatía. ok. Bueno, a veces eso llega a pasar mucho cuando uno, eso también es una enfermedad, es una patología, el hecho de no sentir, tú puedes educar tu mente para no sentir ese dolor. Pero bueno, hay ejercicios que se pueden llegar a hacer para empezar a sentir, ¿no? Para empezar a desbloquear. Porque tal vez tú lo bloqueas en ti, pero yo te pregunto, si una persona que tú amas, se lo pregunto a la persona que está bloqueada, si una persona que tú amas, yo le hago daño, yo le empiezo a hacer cosas, ¿tú qué vas a sentir? Y si tú me contestas nada, entonces quiere decir que que de alguna forma estás resentido con lo exterior. Eso es lo que te hace bloquearte. Lo exterior te defraudó a tal grado que tú decidiste bloquearte, ¿sí? Y bueno, ¿cómo puedes hacerlo? De alguna forma puedes ¿cómo decir? Incorporarte otra vez con lo que estás dolido. Digamos que perdonar a esta parte que sientes que te hizo daño. Como hay personas que un día se enojan con Dios porque se murió alguien, y entonces se sienten bloqueados, no sienten emoción porque están según castigando a Dios. Entonces yo digo, deja de castigar a esas personas, a esa sociedad que te hizo daño, y empieza a perdonarte, a sentir, porque el castigar al otro es castigarte a ti mismo. Entonces deja de castigar a los demás, empieza a sentir en ti y perdónate, perdónate, eso es lo que yo te puedo decir. Para darte más detalles, pues obviamente si quieres puedes mandarme un mensajito y podríamos, pues dar más detalles. Bueno, pues ahí les dejo mi número. No sé si tengan alguna otra duda. Bueno, pues ya para finalizar, muchísimas gracias, profesor. Fue una ponencia muy, muy interesante. Al parecer, sí surgieron muchas dudas. El licenciado, pues aquí les deja sus datos en caso de que quieran platicar un poco más con él sobre el tema. De todas maneras, hay un podcast de emociones, particularmente la ansiedad, que dio el licenciado Hugo Murgo en nuestro canal de Spotify, que es Sentir. Y bueno, el licenciado también va a dar un curso
de alineación de chakras. Él también se especializa en terapias alternativas. Entonces, bueno, si quieren informes, si quieren saber algo más o alguna consulta con él particularmente pueden escribirle al número que aparece en pantalla. Si quieren saber más de su curso o tienen alguna otra duda, pueden comunicarse al 246-248-6999 o directamente con el licenciado. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestras conferencias. Nos alegra que les hayan gustado, que les haya parecido interesante y pues muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Carol. Nos vemos. Cuídense mucho. Muy a gusto por esto. Hasta luego.